Muy bien, amados hermanos, buenos días, buenas tardes ya. Feliz día del Señor. Es un gusto, es un placer poder estar con cada uno de ustedes de nueva cuenta. Vamos a Efesios 2, del 11 al 22. Esta vez les voy a pedir que me van a seguir con sus oídos. Derivado de que la semana pasada se me olvidó aquí la Reina Valera. Lo que se va a leer el día de hoy es desde la Nueva Biblia de las Américas. Damos gracias al Señor porque nos permite estar con ustedes, hermanos. El Señor es bueno y nos va ayudando cada día más como congregación. Somos poquitos, pero aún así le damos gracias al Señor por su infinita bondad y misericordia, porque a pesar de ser pocos, ni siquiera merecíamos tener un lugar y el Señor lo ha concedido. Vamos a iniciar con una anécdota introductoria, amados hermanos. Imagínate que despiertas un domingo por la mañana, el 13 de agosto de 1961. Vas a la ventana de tu casa en Berlín y lo que ves te hiela la sangre. Durante la noche miles de soldados han desplegado alambre de púas por toda la calle. Tu familia vive a 3 cuadras, pero ahora está en otro país. Tu trabajo está al cruzar la avenida, pero si intentas cruzarla, te disparan. Esto fue el inicio del muro de Berlín. Con el tiempo, el alambre se convirtió en 155 kilómetros de concreto reforzado de casi 4 metros de altura. Pero no solo era una pared. Dentro del muro estaba la franja de la muerte, un campo minado de arena para detectar huellas, perros guardianes y torres con francotiradores. Todo esto separando a una misma ciudad. El muro definía quién era ciudadano y quién era enemigo, habiendo una pared intermedia de separación que nadie podía derribar. Pero en 1989 ocurrió lo impensable. Sin disparar una sola bala, el poder de la libertad empujó el muro y el mundo vio por televisión cómo la gente se subía sobre de él. Lo que estaba lejos se hizo cercano. El muro de Berlín cayó y el mundo celebró. Pero mientras los escombros caían en 1809, el mundo ignoraba que ese no era el muro más peligroso de la historia. Existe un muro que el hombre no puede golpear con mazos, que no se cae con revoluciones políticas y que ha mantenido separada a la humanidad desde el jardín del Edén. Vamos a hablar de esta separación, amados hermanos, introduciéndonos a Efesios 2, versos del 11 al 22. Para entender a lo que me refiero, vaya a darle lectura al pasaje. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión hecha por manos humanas, recuerden que en este tiempo ustedes estaban separados de Dios, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido cercanos por la sangre de Cristo. Por Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que conciudadanos de los santos y son la familia de Dios.
estando edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes, juntamente edificados para morada de Dios en espíritu, amados hermanos. Voy a permitirme orar para iniciar con la exposición de este pasaje. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias por este domingo que puedo estar aquí presente, Señor. Te doy gracias porque has tenido a bien tenerme a mí con cada uno de mis hermanos aquí, Señor. Yo soy feliz por estar aquí, Señor. Soy feliz por lo que tú estás haciendo en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Amado Padre, ten a bien ser tú con nosotros. Ten a bien hacernos entender el mensaje de esta tarde, Señor, y que lo podamos poner por obra. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, en comunión con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Vamos con la primera parte del pasaje, amados hermanos. Pablo comienza mostrando el poder vertical de Dios. Vamos a dar un contexto general para llegar hasta este pasaje. En Efesios 1, del 15 al 23, que es la predicación que me tocó hace 15 días, la oración porque los ojos espirituales fueran abiertos. En esta predicación Pablo en este mensaje les pide que conozcan la grandeza del Dios que les ha salvado, que sus ojos espirituales se abran para conocer el poder de Dios, este mismo poder que exaltó a Jesucristo, que le dio todo a Cristo y que lo puso como cabeza de la iglesia. Luego después este mismo poder, en Efesios 2, del 1 al 10, el sermón que le tocó la semana pasada a nuestro hermano Jorge Biurquis, este mismo poder nos enseña en estos pasajes que es el mismo poder que le da vida al creyente. Aquel creyente que estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora vive por este mismo poder. Ahora bien, nos vamos a trasladar al pasaje en cuestión nosotros, amados hermanos. El pasaje en cuestión de nosotros habla de este mismo poder, pero ahora ya no dando vida a individuos en particular, sino dando vida a una comunidad entera de forma corporativa. Vamos a ver el verso 11, amados hermanos. Pablo usa el imperativo recuerden. Pablo les dice, recuerden. ¿Qué tiene que ver esto, amados hermanos? En muchas de las ocasiones, la arrogancia nos gana a cada uno de nosotros porque se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Se nos olvida todo lo que le debemos a Él. Pablo les dice, recuerden. Es una humillación a la soberbia humana. Recordar quiénes éramos sin Cristo nos trae a valorar lo que Cristo ha hecho ahora por cada uno de nosotros, entendiendo que sin Cristo éramos lo peor, amados hermanos. Nos recuerda que no somos dueños de la ciudadanía. Pablo nos recuerda que no eran parte de la ciudadanía de Israel, que estaban excluidos y que son recibidos al asilo por gracia, entendiéndose que estos gentiles somos todos nosotros, amados hermanos. Pablo usa ahora un lenguaje muy sarcástico cuando dice incircuncisión. Por la tal incircuncisión les llamaban incircuncisos a manera de burla, a manera de grosería, de forma despectiva a todo aquel que no era parte del pueblo de Dios, a todo aquel que no era hebreo. Y ahora Pablo se refiere de forma sarcástica. Ustedes eran llamados incircuncisos por esa tal circuncisión. Pablo usa este lenguaje, amados hermanos, entendiendo, repito, que incircuncisión era un insulto que usaban los judíos. Era el equivalente a decir sucio, pagano, cualquier cosa despectiva que se les venga a la mente, amados hermanos. Era para ellos tratar al gentil como basura espiritual.
Era una forma de decir, tú no tienes la marca de Dios, por lo tanto, no eres humano al mismo nivel que yo. Esto representaba la circuncisión para los hebreos y de forma despectiva la tomaban para los gentiles. El sarcasmo de Pablo al decir la tal llamada circuncisión, Pablo estaba desinflando el orgullo judío. Les estaba diciendo, ustedes se jactan de la marca hecha por manos humanas, pero sus corazones siguen levantando muros de odio. Esto sigue siendo muy semejante a lo que en la actualidad sucede en muchas denominaciones, en muchos lugares donde, porque yo sé tal o cual cosa más que el local de servicios de al lado, siento que yo soy la única iglesia verdadera puesta en mi localidad. Tengamos cuidado de la soberbia que puede recaer en nosotros. No estamos tan lejos del pensamiento que tenían los hebreos en aquel momento cuando no conocían de Cristo. En aquel momento esa soberbia existía. Ahora que nosotros conocemos del Señor, esto no debe de existir en nosotros. Actualmente el desprecio del judaísmo ortodoxo hoy hacia el gentil es la misma raíz, orgullo humano. La de religión sigue diciendo, yo tengo la marca, tú eres un extraño. Los judíos actualmente siguen viendo a todo lo que no es hebreo como basura misma. De hecho, aquí es importante puntualizar que el mismo pueblo del cual se refiere el Antiguo Testamento no es el Israel que está en Medio Oriente. También es importante señalarlo. Ahora vamos al verso número 12. Ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se fijan la tragedia aquí? Son 5 señalamientos que son muy duros. El primero, estaban separados de Cristo, sin Mesías, sin el Salvador. Los gentiles no tenían la esperanza del Mesías. Mientras los judíos esperaban un Salvador, el mundo gentil estaba a la deriva, sin un mapa para que los rescatara. Esto recuerda mucho a las palabras del Señor Jesús en Juan 15:5, que dice, separados de mí nada pueden hacer. Sin Cristo no hay motor, no hay dirección, no hay vida. Estar separados de Cristo es estar muertos en vida. Segundo punto, segunda cosa trágica para el gentil. Excluidos, indocumentados espirituales, sin derechos legales en el reino. No tenían pasaporte para el reino, eran indocumentados espirituales. Israel tenía la ley, el templo y la estructura de Dios. El gentil estaba fuera de la cobertura del reino. Hay un salmo, Salmo 147, del 19 al 20, que dice, Él declaró su palabra a Job, no ha hecho así con ninguna otra nación, y en cuanto a sus ordenanzas, no las han conocido. El Señor tenía un trato con el pueblo hebreo, no con ningún otro. Tercer cosa trágica que menciona este pasaje, extraños. Las promesas de Dios eran ajenas, como un idioma que no se entendía. Un extraño es alguien que no tiene derechos legales sobre una herencia, que ya nos explicaba nuestro hermano Julio en sermones pasados, que ahora nosotros somos la herencia de Cristo. Los gentiles veían la promesa de Dios desde afuera, como alguien que mira a la ventana una cena familiar a la que no es invitado. Cuarto punto trágico, amados hermanos, sin esperanza, mirando una pared negra sin salida. La tragedia. Sin una promesa de Dios, el futuro es un muro negro. No hay resurrección, no hay juicio final, no hay propósito. El gentil tenía un vacío completo. Y la quinta y la más grave de todas, y que es en la actualidad parte del mundo vive así.
sin Dios. Los gentiles en el tiempo de Pablo tenían miles de dioses: Júpiter, Diana, la suerte, el destino. Sus ciudades estaban llenas de templos. Sin embargo, Pablo les decía que estaban sin Dios. Muy parecido a lo de hoy, ¿no? La religión tradicional tiene 20,000 santitos y sin embargo están sin Dios, como lo menciona Pablo. Ellos estaban sin Dios, pero ¿por qué? Porque puedes tener 20,000 deidades, puedes estar confiado en tu religión falsa o en tus ideas falsas, pero tener 1,000 ídolos que no responden es lo mismo que estar solo. Estar sin Dios significa estar sin el Padre, sin el Creador de noche y sin nadie que te proteja. Estar huérfanos espiritualmente. Esto es a lo que quiere decir Pablo. Están en el mundo, están desprovistos, están por su cuenta cada uno, entendiendo que el creyente ahora habita de la mano de Dios. En otro tiempo el creyente estaba solo por completo. Salmos 10:4 dice: el impío en toda su altivez no busca a Dios, todo su pensamiento es: no hay Dios. Estar sin Dios es una forma de vivir ignorando al que te dio la vida. Anteriormente el gentil vivía de esta manera y no es muy diferente a la manera en la que viven muchos en la actualidad. Ahora vamos al verso 13, donde todo esto empieza a dar un giro. En el verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús han sido acercados por la sangre de Cristo. El pero que cambia todo, amados hermanos. El verso anterior es una lista horrorosa para cualquier ser humano. Sin Cristo, sin patria, sin promesas, sin esperanzas, sin Dios. Pero ahora en el verso 13 dice Pablo: pero ahora. Estas son dos palabras más dulces de la Biblia. Significan que tu pasado no tiene la última palabra. No importa qué tan lejos estuviste del Señor ayer, el ahora de Dios ha llegado. Es el momento en que Dios se abre las puertas de la celda en la que tú te encontrabas. Ahora tenemos una nueva posición en Cristo Jesús. Pablo no dice que fuiste acercado por buenas obras o por asistir a una congregación o porque los gentiles se lo merecieran. El hermano Jorge Birkis nos dejó bien en claro que todo esto es por gracia, amados hermanos, y es la mención que Pablo hace: fuimos acercados por gracia sin merecerlo, amados hermanos. Pero ¿cuál fue el precio de esto? El precio de poder ahora acceder a una ciudadanía celestial fue por la sangre de Cristo. Aquí es donde nos damos cuenta, amados hermanos, que no fue un acercamiento político, no fue una unión política entre gentiles y judíos. Los hombres pueden firmar tratados de paz que se rompen al día siguiente. Fue por un sacrificio. Para que tú pudieras entrar, alguien tuvo que morir. El muro no era de concreto, espiritual era el muro del pecado. Y lo único que podía disolver ese concreto no era el dinero, sino la sangre del Hijo de Dios. Ahora bien, vamos al verso 14 que dice: Él mismo es nuestra paz. Menciona la pared intermedia de separación. Pablo no dice que Cristo trajo la paz. Cristo no nos vino a traer paz. Ahora Cristo es nuestra paz. Él mismo es nuestra paz. La paz no es la ausencia de la guerra, como muchos piensan.
es la presencia de una persona. Sin Cristo podemos firmar 1000 tratados de paz en el matrimonio, en la sociedad. En cualquier momento podemos decir, quiero estar en paz, pero el conflicto seguirá vivo en los corazones, porque el corazón del hombre está caído, amados hermanos. Al unir a dos grupos en su propio cuerpo, Cristo se convirtió en el punto de encuentro. Si ambos estamos en Cristo, estamos en paz, el uno con el otro, amados hermanos. Un dato histórico: en el templo había un muro, Sorek, con una inscripción: el extranjero que pase será responsable de su muerte. En el mismo templo, prácticamente, el que no era judío tenía un letrerito que decía: quien llegue aquí, hasta aquí llegó prácticamente. Muy bien, amados hermanos. Cristo no solo quitó el muro, Él tomó la sentencia de muerte sobre sí mismo para que pudiéramos nosotros pasar. El verso 15 abolió la enemistad y las ordenanzas para crear un nuevo hombre. No mejoró lo viejo, creó una nueva humanidad donde el muro espiritual quedó hecho polvo. La intención original en el Edén era que todos habitáramos en armonía. El pecado fue lo que vino a destruir eso. El pecado vino a levantar un muro los unos con los otros. Pero ahora en Cristo, ese muro se hace nada. Los judíos tenían mandamientos, circuncisión, dieta, ritos, que los hacían distintos y que los gentiles no podían cumplir. Esa era una distancia moral creada por el orgullo judío. Amados hermanos, los hebreos habían levantado cada vez más una distancia entre aquellas personas. Todo aquel que se quería acercar al pueblo de Dios tenía que hacer 20,000 cosas que muchas de las veces los hebreos ni siquiera terminaban cumpliendo, amados hermanos. Cristo cumplió la ley perfecta por nosotros. Al hacerlo, quitó la ley como un sistema de méritos para entrar al cielo. Ahora la puerta no es qué tan bien te portas, sino qué tan cercano estás de Jesús. Ahora bien, en los versos 16 al 18, reconciliándolos a los dos en un solo cuerpo mediante la cruz, se nos muestra cómo el puente de la reconciliación ahora es la cruz de Cristo. La cruz no solo reconcilia con Dios de forma vertical, sino que nos reconcilia entre nosotros de forma horizontal. Dios no tiene dos familias. Aquí es importante puntualizar una creencia que muchos hermanos sostienen en la actualidad, y esto no hace solo distinción dentro de las iglesias que no pudieran tener una doctrina robusta. Hay iglesias que sostienen este punto que voy a mencionar, que pudieran tener una doctrina muy buena. Ellos siguen sosteniendo que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hay quienes tienen la bandera hebrea, quienes tocan ese shofar, siguen teniendo esa alta estima con Israel, diciendo que Dios tiene a la iglesia y que Dios tiene al pueblo de Israel, que siguen siendo dos pueblos, pero sin embargo Dios no tiene dos familias, no tiene un pueblo A y un pueblo B. La reconciliación nos obliga a estar en el mismo cuerpo. No puedes estar reconciliado con la cabeza Cristo y rechazar a algún miembro de su cuerpo. No podemos concebir la idea de que Israel siga siendo el pueblo de Dios cuando Israel hasta la fecha rechaza quién es Cristo y lo que el cristianismo en general representa. La paz no se firmó en una oficina, se logró con un instrumento de tortura. La cruz es el mazo de Dios que golpeó el muro hasta hacerlo polvo.
La cruz es el único lugar donde la justicia de Dios y su amor se encuentran. La justicia exige la muerte por el pecado, el muro. El amor de Dios a Cristo para morir esa muerte. Noten lo siguiente, amados hermanos. La enemistad no fue educada, no fue ignorada, ni fue puesta en terapia. La enemistad que existía entre los dos pueblos fue eliminada por completo, fue asesinada. En la cruz, Él odió cuando Cristo murió. El veneno del racismo, el orgullo y del rechazo fue clavado en el madero. Cuando Cristo dijo consumado es, el acta de defunción de la enemistad fue firmada. Cuando Cristo dice consumado es, ahora estos dos pueblos que estaban en enemistad, la enemistad concluyó. Colosenses 1, versos del 21 al 22, dice de la siguiente manera: a ustedes también que eran extraños y enemigos, ahora Él os ha reconciliado en su carne mediante su muerte. Pablo vuelve a mencionar en Colosenses esta reconciliación. Refuerza que la reconciliación requiere muerte física de Jesús. El muro murió porque Jesús murió. En el verso 17, Cristo es el heraldo. Vino y anunció la paz a los que estaban lejos y cerca. La palabra anunció es de donde se deriva la palabra evangelio. Significa anunciar buenas noticias de victoria. Este es el evangelio, amados hermanos. Significa anunciar buenas noticias de victoria. Imagina un soldado que corre desde el frente de batalla hacia la ciudad gritando: la guerra terminó, ahora hemos ganado. Es básicamente lo que Cristo hizo. Ahora somos victoriosos en Él. Después de morir en la cruz y resucitar, Cristo no solo quedó callado, Él mismo se convirtió en un heraldo. Él vino a través de su Espíritu y sus apóstoles a proclamar que el muro ya no existe. La paz no es un secreto, es una pregona pública. Ahora el gentil que estaba lejos de Dios, en Cristo puede encontrar paz y tranquilidad. El mundo entero no le va a ofrecer nada, Cristo le va a ofrecer todo, porque Él se va a convertir en su todo que el gentil necesita, que el inconverso necesita. Aquellos que no tenían la palabra, ni pacto, ni esperanza, ellos, Cristo les dice, ya no son extraños, ahora vengan a casa. A los judíos, los que estaban cerca, aquellos que tenían la religión, pero no tenían al Salvador, a ellos Cristo les dice, sus ritos no eran el fin, yo soy el fin. Cristo les dice, perdieron el foco. Cristo les dice, yo soy la conclusión de todo lo que ustedes buscaban. Dejen de confiar en el muro y confíen ahora en mí. La igualdad. Nótese que la palabra paz se repite para ambos. No hay paz especial para uno y paz especial para otro. Es la misma noticia para el pecador más alejado y para el religioso más cercano. Isaías 57, 19 nos menciona la fuente. Paz al que está lejos y al que está cerca, dice el Señor, y yo lo sanaré. Pablo está citando al profeta Isaías. Lo que era una promesa en el Antiguo Testamento es un hecho en el Nuevo. Cristo es el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora, en este cumplimiento tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu a través de Cristo. En la antigüedad, esta palabra era usada para el funcionario que presentaba a una persona ante el rey. Nosotros entramos a la fuerza,
Nosotros no entramos a la fuerza, Cristo nos lleva de la mano. Hay un cuento para niños que trata de este tema de la justificación por fe, que es el sacerdote de los ropajes sucios, un sacerdote que tenía que predicarle a un príncipe. Iba camino al castillo, y este sacerdote se cae en lo sucio, se cae en el lodo, y el príncipe lo encuentra, y cuando lo encuentra le dice: ¿a dónde vas? Le dice: me dirijo a predicarle a tu padre. Dice: no puedes ir en esa manera con mal vestido. Dice: sí, es correcto, ya no puedo acercarme. Entonces el príncipe le dice: te veo en el castillo. Cuando lo cita en el castillo, el príncipe se quita la ropa que tenía, una ropa costosa y lujosa, y se la da a este sacerdote. Y ahora este sacerdote podía acercarse de forma limpia a predicarle al rey. Es básicamente lo que Cristo hizo con nosotros. Nosotros siendo depravados, perversos, mentirosos, lo peor de lo peor de lo peor. Ahora no es en nuestra justicia que nosotros nos podemos acercar al Padre Celestial. Ahora es en la justicia de Cristo. Siempre le he dicho, cuando yo llegue a la presencia del Señor, yo sé que no va a llegar Jorge como tal, que no va a ver a Jorge como tal, que va a ver a su hijo y le va a decir: bienvenido. Por la justicia de su Hijo Cristo Jesús es ahora que nosotros podemos acercarnos, y esto es lo que Pablo les menciona. Ahora ya tenemos acceso al Padre Celestial. Ahora aquí también vemos la Trinidad implícita. Mire el orden divino: tenemos acceso al Padre, Él es nuestro destino, por medio de Cristo, Él es el camino, en un mismo espíritu es quien nos guía. Amados hermanos, se acabaron las misas. Antes el sumo sacerdote entraba una vez al año, ahora el gentil más lejano y el judío más cercano entran por la misma puerta. No hay filas preferenciales en el cielo. Hebreos 4:16 dice uno de los textos más, pero más hermosos que a mí me encantan: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Ahora podemos acercarnos a nuestro buen Dios sin importar cuántas veces le fallemos. Podemos encontrar perdón y Él puede restaurarnos para continuar este camino al cielo, porque la obra no es de nosotros, sino es de Él, amados hermanos. Ahora podemos acercarnos. Ahora ya no es una distinción como la que existía en el antiguo pacto. El nuevo templo, escombros a edificio. Del 19 al 22 vamos a ver en el 19, ya no son extraños, son conciudadanos y familiares de Dios. De extranjeros a familia, ahora ya están en una nueva ciudadanía. Aquí Pablo usa términos legales y familiares para decir que el cambio es total, no más extranjeros. ¿Se acuerdan la anécdota inicial? En Berlín, si cruzabas, seguías siendo un refugiado. En Cristo ya no, eres un refugiado, ahora eres un conciudadano. Tienes plenos derechos, como una de las cosas que nos explicaba en el sermón pasado nuestro hermano Julio. Ahora ya, repito, somos parte de Él, somos la herencia de Él, somos su tesoro valioso ahora. Nosotros, los que estábamos lejos, pasamos de la ley al amor. No solo somos ciudadanos de su reino, somos hijos en su casa. El muro no nos deja fuera, el muro quizás nos deje fuera, pero la cruz nos sentó a la mesa. En el verso 20, el fundamento y la piedra angular, fundamento de los apóstoles y profetas. Nuestra fe ahora no se basa en modas, sino en la palabra revelada, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cristo, la piedra angular. Esta es la piedra más importante, es la que une las dos paredes, amados hermanos, y le da el ángulo correcto a todo el edificio. Si quitas a Cristo,
el edificio de la unidad se desploma. Él es quien mantiene unido el judío y al gentil, amados hermanos. En el verso 21, el edificio debe crecer bien ajustado. Aquí Pablo puso una palabra griega que hace un énfasis fascinante de que la piedra debe encajar, la piedra tallada debe de encajar de forma perfecta. Las piedras de una cantera no son lisas, tienen puntas que estorban. Para que dos piedras se unan hay que golpear y tallar. Dios no usa a unos para pulir a los otros. La unidad duele porque Dios está quitando nuestro orgullo para que podamos ajustar al hermano que es diferente a nosotros. Esta parte puede de nueva cuenta ser trasladada a lo que sucede en muchas iglesias, el orgullo denominacional, cuando empezamos a ver a otros hermanos que han creído en Cristo desde abajo, cuando decimos yo soy más que Él, o cuando creemos que somos más santos que nuestros hermanos. Nunca debemos de olvidar esta parte, amados hermanos. Dios nos trata a todos por igual, ya no nos ve diferentes. La gran conclusión: el muro de Berlín cayó y quedó un espacio vacío, no había nada ahí. Cuando el muro del pecado cayó en la cruz, el espacio no quedó vacío. Dios lo llena con su presencia en nosotros, amados hermanos. ¿Cómo conecta todas estas palabras de Pablo, toda esta enseñanza de Pablo con el Evangelio? Muy bien, amados hermanos. La sustitución en el muro de la separación, la ley que nos condena, no desapareció por buena voluntad, cayó por Cristo, fue aplastado por Él. La ira de Dios contra nuestra enemistad cayó sobre el cuerpo de Jesús. La reconciliación del imposible. El Evangelio no es un mensaje de tolerancia, es un mensaje de resurrección. Solo el poder que levantó a Cristo de los muertos puede tomar a un judío y a un gentil que se odian, amados hermanos. Solo el Evangelio tiene el poder de restaurar enemistades, amados hermanos. Solo el Evangelio tiene el poder de cambiar y transformar las cosas. Muchas de las veces algunos no lo alcanzan a ver porque somos nuevos en la fe, porque no conocemos más hermanos, pero allá afuera está cientos y cientos de testimonios donde el Evangelio volcó las cosas de una manera impresionante. Si bien en un mundo caído no son perfectos los testimonios, no son perfectas las obras, pero sí la obra que mora en todos aquellos que están afuera y han recibido un cambio de 360 grados ahora que ya están en Cristo. La gracia. Nadie entró al templo por su buena conducta. Todos los que estaban cerca, religiosos, y los que estaban lejos, pecadores escandalosos, entraron por la misma puerta, la sangre de Cristo. Cristo es el héroe de la historia, el único que puede tomar escombros de vidas destruidas y transformarlos en una morada para la gloria de Dios. Cuando queramos ver qué Cristo ha hecho en nosotros, recordemos en dónde estábamos antes de Él. Recordemos todo lo que ahora nos motiva en amor al Señor en hacer y todo lo que aún falta. Y estando seguros que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la terminará, amados hermanos. Ahora bien, vámonos a unas aplicaciones prácticas para ya casi concluir con esto. Versos 11 y 12 nos llaman a una humildad radical. Si el Evangelio es por gracia, no hay lugar para el desprecio hacia nadie. ¿A quien estás mirando hoy como extraño? ¿Con quién estás molesto? Esta parte me pegó por una situación en particular. Esta parte me pegó mucho. Ahora en Cristo ya no tienes que tener enemistad con absolutamente nadie. El mismo Señor dice que por cuanto esté en nosotros, estemos en paz.
con todos. Y es una tarea muy complicada, pero en el amor del Señor yo estoy seguro que cada uno de nosotros la va a lograr. Si Cristo ya mató la enemistad, ¿por qué tú mantienes viva cada una de ellas? ¿Perdonamos, amados hermanos? ¿Perdonamos a aquellos que nos ofenden de forma real? ¿O de nueva cuenta volvemos a levantar un muro? El compromiso que debemos hacer es: ahora ya somos parte de la familia de Dios. Ahora debemos de vivir no como turistas espirituales. Ahora debemos de vivir como ciudadanos del cielo, esperando el día en el que el Señor vuelva. Debemos vivir para Él, predicando el Evangelio con nuestras vidas. Ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que ahora somos llamados, podemos ser llamados hijos de Dios. Vivamos como tal. Ahora bien, amados hermanos, recordemos siempre que Cristo no te salvó del pecado, te integró en un pueblo, ya no hay donde hay lugar para la enemistad. No fuiste salvado nada más porque sí, fuiste salvado para vivir en un pueblo, en lo que veníamos estudiando, que se conoce ya como la Iglesia Universal. Quizás tú hoy te sientas como alguien detrás del muro, sin esperanza y sin Dios. Escucha las buenas noticias. El muro cayó, no tienes que escalarlo, solo tienes que creer en aquel que lo derribó. Y el mensaje que siempre se predicará desde este púlpito: ven a Cristo hoy y pasa de ser un extraño a ser un hijo de la familia de Dios, amados hermanos. Oremos para dar por concluido el sermón de esta tarde. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias por lo que tú hiciste por medio de tu Hijo. Te damos gracias porque ahora nosotros, los que no alcanzábamos nada de esa ciudadanía celestial, ahora podemos ser llamados ciudadanos del cielo, podemos ser llamados tus hijos, por medio del sacrificio en la cruz de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ahora, con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, permítenos llevar por obra la palabra. Permítenos entender lo que hiciste por nosotros y no poner ningún tipo de enemistad entre los que han creído, ni tampoco en los que habrán de creer. Que el pueblo inconverso pueda ver al pueblo que se ha convertido, que pueda el pueblo que se ha convertido reflejar tu amor, tu misericordia y tu gloria. En Cristo Jesús, en comunión con tu Santo Espíritu. Amén y amén.